Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Todas. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque son muchísimas, maravillosas y en todos los aspectos. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video y agradezcamos. Ya sabes que la palabra mágica es gracias. Agradecer todo el tiempo, absolutamente todo, nos abre las puertas de la abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo gusto. También quería invitarlos muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, devuélvela al universo con mucho amor. Nadie está obligado a estar donde no quiere estar, y menos lo voy a hacer yo. Los quiero muchísimo, de verdad. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero. También puede ser una lectura espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura con las personas que están en una relación. Voy a barajar las cartas para ti en este momento y quiero que pienses en tu persona especial. Quiero que conectes con tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes con tu persona especial ya mismo. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro próximo y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial se siente feliz, satisfecho con lo que siente por ti en este preciso momento. Es una persona a la cual no le importa manifestar lo que siente por ti. A ratos es inclusive hasta un poco imprudente, no sé, es demasiado efusivo o efusiva contigo. Pero te quiere y está feliz contigo en este preciso momento, ya en este momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, qué es algo extraño, ¿no? Pero tu persona especial al parecer está con ciertos problemas económicos y quiere que tú le ayudes a salir de esos problemas que tiene con respecto a su economía. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? No sé, que tal vez tiene mucho miedo, que a ratos eres como peleoncito, peleoncita, pero que tiene mucho temor de que las cosas entre ustedes se acaben, que las cosas no sigan para adelante y que tomen un curso bastante desagradable. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? No sé, seguir adelante con la relación, estar una época muy bien, estar como muy estables, muy establecidos. Pero mira que es algo extraño, algo raro, pero al parecer tu persona especial esconde algo muy grande, y en un futuro más bien cercano tú vas a descubrir de qué se trata esa situación. Va a ser un engaño que a ti te va a decepcionar bastante de tu persona especial. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que bueno, que haya claridad entre ustedes, que estas cosas que están ocultas que salgan a la luz. Ya saben que si esto también podría ser una lectura espejo, que salgan a la luz las cosas, porque en una relación debe haber claridad, debe haber honradez, fidelidad, respeto. Todas esas cuestiones deben haber en una relación para que la relación sea bonita, que siga adelante y que no vayan a haber esta cantidad de engaños que pueden hacer fracasar la relación. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, a ti que estás en esta relación, mi querido amigo y amiga. Mira, este angelito es súper maravilloso. Te dice: hallarás lo perdido. Bueno, no sé, tal vez tú no estás confiando en tu persona especial, pero va a llegar el momento en que ustedes van a poder recuperar la relación de ustedes, pero tienen que ser muy claros el uno con el otro. Este otro angelito te dice:
Tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está contigo y que está muy pendiente de ti, especialmente en temas amorosos, porque al parecer no has tenido mucha suerte con tus relaciones y esta persona está tan pendiente que dice, bueno, yo quiero que esta persona que yo quiero tanto y que está allá en este mundo de los vivos, quiero que esté bien y yo creo que está moviendo hilos para que tú sanes muchos aspectos de tu vida y puedas tener una buena relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento al parecer tú estás viviendo no sé, una etapa buena, bonita con relación a tus relaciones interpersonales, estás muy optimista, muy positivo. Mira que has sido imprudente ya con cuestiones de tu dinero, ¿ya? Dinero con el cual tú te has ganado con muchísimo esfuerzo. Estás siendo bastante imprudente, eso solemos hacer en esta época, en estas fiestas, pero ten mucho cuidado con esta situación. Mira que tal vez podría estar viniendo, estar en este momento, o tú estás embarazada o alguien que tú conoces y que con la cual o el cual tuviste alguna relación está embarazada, ¿ya? Eso es lo que estás viviendo en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? No sé, te vas a desengañar de alguien, te vas a decepcionar de alguien por algo que te van a decir a ti, una noticia que no te va a caer muy, muy bien y que la verdad esto te va a traer a ti ciertos problemas, ciertas dificultades, pero no pierdas la esperanza porque cualquier problema y dificultad que tú puedas tener, bueno, lo vas a poder solucionar con un poco de esfuerzo, pero se resuelven. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que mires, que confíes bien mucho en ti, que confíes en tus capacidades, en tus cualidades, en lo que tú eres. No desconfíes tanto de ti y no escuches esas voces, esas palabras que están diciendo que tú no puedes, que tú no haces. No, tú eres una persona bastante, bastante capaz y yo sé que puedes salir adelante. Bueno, y que también no minimices los problemas o dificultades que se te presentan. Que no digas, ah, no, pues esto como que no, tampoco te vayas a volver paranoico, pero, pero pues préstale atención a tus problemas y dificultades y no los minimices tanto, ¿ya? Hay cuestiones que hay que prestarles atención, tal vez a veces aplazas demasiado las cosas y con eso te estoy queriendo decir que no minimices los problemas. Actúa en el momento justo y adecuado. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos. Mira, tu obediencia es poder. Bueno, lo que te estoy diciendo. Hazle caso a tu conciencia, a tus guías espirituales, a tus consejeros, a personas que tienen más conocimiento y sabiduría que tú y a tu propio ser interior. Hay una vocecita que nos habla, que nos dice por dentro lo que debemos y no debemos hacer y a veces como que somos oídos sordos ante esto. Esto tranquilito te dice la razón alumbrará tu vida. Bueno, lo que te estoy diciendo está complementando lo que te estoy diciendo en este momento. Escucha razones. A veces es muy terquito o muy terquita y no escucha razones y te quieres ir por tu lado sin ver que adelante está la realidad, está la razón. Y bueno, pues vamos para adelante, mis queridos solteritos y solteritas, que yo sé que ustedes pueden con cualquier situación que se me les presente. Les mando muchas bendiciones, saben que los quiero muchísimo. Vamos a ver ahorita para la economía, quienes están preguntando con respecto a su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo con respecto a tu economía ahorita. Y estas 4 siguientes cartas, muchos, muchos oros, lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer estás como en medio de un riesgo económico de perder dinero. Tienes que ser más prudente, ser muy, muy prudente con cuestiones de de tu dinero. Has tenido ciertas pérdidas con respecto a algún negocio que tú esperabas, pero la cuestión es que al parecer este negocio tenía ciertas fallas legales, tenía ciertas cuestiones legales que no estaban muy ajustadas a la ley y entonces por ese motivo, por esa situación, no se vio muy bien y tuviste estas pérdidas con relación a este dinero. Mira, estás en este problema, en esta dificultad, pero tú no pierdes la esperanza de salir adelante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano?
Mira que llega a tu vida algo real, ese negocio que tú tanto has esperado llega a tu vida definitivamente y es un negocio en el que tú te vas a sentir a tus anchas, te vas a sentir como pez en el agua y es ahí donde tú vas a triunfar. Debes tener mucho cuidado con cuestiones de deudas, ¿ya? No irte a involucrar en deudas excesivamente pesadas para ti que tú veas que no vayas a poder cumplir. Bueno, ve paso a paso, ve con calma, no te afanes porque el triunfo está asegurado para ti, pero si vas con calma. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para este momento? Que mejores las relaciones con tus personas de tu alrededor, de tu entorno económico, que sea más optimista con relación a lo que tú quieres con respecto a tu economía y en tu vida en general también. Ya sabes que lo que piensas, lo que hablas y lo que escribes, tú lo atraes a tu vida. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy con respecto a la economía para mis queridos amigos y amigas que consultan el día de hoy. Vamos a ver qué me les aconseja. Súper maravilloso, mira. Este angelito te está diciendo tu pareja te traerá paz. A veces te quedas como calladito, calladita, con tus problemas, sufriendo solo o sola. Y esto no debe ser así. Habla con tu pareja, dile, mira, me está pasando esto, me está sucediendo esto con respecto a mis negocios, a mi economía, y ya verás que a veces con el simple hecho de hablar es suficiente para descargar, bueno, toda esta cuestión que te puede estar sucediendo. Si no tienes pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu guía espiritual también te pueden colaborar en esto. Este otro angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira, la naturaleza dice que hay algo que, para que algo viva, algo debe morir. Hay que podar árboles cuando no están produciendo o cuando no, o cuando está en peligro de que mueran otras partes del árbol o que muera el árbol definitivamente por cierta parte. Hay que sacar de nuestra vida personas, relaciones tóxicas en todos los aspectos de nuestra vida y hay que sembrar para cosechar, ¿ya? Y tienes que tener en cuenta que lo que siembras es lo que cosechas. No vas a cosechar manzanas si has sembrado limones. Bueno, tú entenderás. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les mando muchas bendiciones, felices fiestas y los espero en una próxima oportunidad.